Cordial saludo a la audiencia de Enfoques 1A. La Navidad es alegría, la Navidad es amor, la Navidad es fundamentalmente familia. Basta ir uno al Aeropuerto Internacional Matecaña en los días próximos a la celebración de la Navidad y la forma como llega gente del exterior y la alegría con que la familia los recibe con mariachis, con música. Eso interpreta muy bien lo que significa para las familias la Navidad. Hablemos de eso en un instante, después de este importante aviso, de este importante mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Para hablar de Navidad, hemos invitado hoy a una persona que durante más de 30 años viene haciendo en la emisora Remigio Antonio Cañarte, la emisora cultural de Pereira, un programa de villancicos. Llama poderosamente la atención que durante tantos años pueda tener material y tenga una audiencia tan significativa como la que tiene el doctor Francisco Javier Molina Osa, profesor universitario, abogado, ex juez, amigo personal inclusive. Fue mi profesor de Derecho Laboral en la Universidad Libre. Hay muchas cosas para contar, pero no las mías personales, sino las de la Navidad. Y quiero darle un saludo al doctor Francisco Javier Molina. ¿Cómo me le va? Luis, pues muy contento de estar aquí contigo compartiendo este programa y para hablar de algo muy bonito que a la gente le encanta, lo siente, como lo dices tú, que es la Navidad. Navidad es familia, ¿cierto? En todo el mundo. De verdad que esta es una época, digamos que si nos alejamos de los aspectos religiosos, de las creencias, la gente de todas maneras busca esta época en el año para tomar sus vacaciones, para retornar a casa, para estar con la familia, con la mamá, con los abuelos, bueno, especialmente la abuela. Y bueno, está como no solamente en una época de vacaciones, sino una época especial. La gente se vuelve muy sensible durante esta época y por lo tanto las ciudades también se visten hermosamente, hay muchos adornos y sobre todo la música de Navidad. Algunas en torno al aspecto religioso, otras no, pero de todas maneras es una música sublime. Pero hay tres elementos sustantivos en la celebración de la Navidad desde mi punto de vista, no sé si usted quiere agregarle otro, pero para mí la Navidad fundamentalmente son los niños. Yo creo que los niños son un imán y uno piensa primero en los niños, el primer regalo que compra es el primer aguinaldo es el de los niños, en fin. El segundo es el de las abuelas. Las abuelas son factor de unidad, son un polo dentro de las familias, tanto así que cuando la abuela muere, comienza a dispersarse la familia, entonces ya no se reúnen todos alrededor de la abuela. En mi casa ocurrió eso, con mi suegra, ¿cierto? Que en paz descanse. Y se murió la abuela Ruby y literalmente cada cual le agarró pues todas las sobrinas. En mi casa hay un montón de sobrinas, ¿cierto? En fin. Y el tercer factor que yo llamo como imán de la Navidad es el de la música, que usted la menciona muy bien y que es la especialidad suya. ¿Cuál otro factor, cuál otro punto agregaría? No, yo creo que pues, hay otro factor, pero es que se reúnen esos tres que usted ha dicho, y es el amor, ¿cierto? Ah, sí, claro. El amor brota en Navidad. Es el que los cruza. Sí, exactamente, pero está en todo lo que usted ha mencionado. Está en el hilo. Ahí hay una tradición oral muy importante en todo esto. Sí, veamos entonces el tema de la familia. Recién usted publicó en las redes sociales y en las invitaciones que hace a escuchar el programa suyo, el tema de los instrumentos musicales tradicionales en la época de Navidad. Hablemos de eso. Bueno, Luis, habría que mirar mi programa, que se transmite hace 32 años, es un programa que recorre todo el mundo y cada país tiene, digamos, sus particularidades. Me gusta mucho cuando usted, digamos, habla del aspecto familiar, porque en Colombia sí tenemos unos instrumentos muy particulares, muy curiosos, muy típicos, como por ejemplo, yo no sé si recuerdas el de las tapitas de gaseosa, que antes eran, ¿recuerdas? De gaseosa o de cerveza, que eran metálicas. Las tapas metálicas. ¿Cómo es que era eso, Luis? Uno las ponía en el riel del ferrocarril
cuando había tren en Pereira, entonces los muchachos recogíamos las tapas de las gaseosas por esta época prenavideña. Cuando pasaba el tren, las dejaba planchitas, ¿cierto? Como una arepa chiquitica, pues, para tener una idea gráfica. Y con una puntilla y un martillo o una piedra, uno le abría un rotico en el centro a la tapa ya plana, y después las unía a través de un aro de alambre. Y ese era el instrumento típico, el que los muchachos llevamos cuando tutaina, tuturunaina, entonces eso es además es de la edad fotográfica, que son de los 3 a los 8 años de edad, que uno nunca olvida eso. Creo que uno está muriendo y está recordando, retrotrayendo el video, ¿cierto? Sí. Recordando esos momentos felices de los niños y cuando llega el momento de la entrega de los regalos, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. La música, entonces. Hay otro instrumento que ahí está volviendo tímidamente y que utilizábamos en aquella época, eran los pajaritos que había que echarles agua. No sé si a usted le tocó. No, yo como estoy yo era de los niños pobres. No era algo costoso. Yo creo que pasa que como estoy conviviendo con la música desde muy niño, en las agrupaciones que salíamos a cantar villancicos, se utilizaba un pajarito al que había que echarle agua, entonces uno soplaba mientras que se cantaba el villancico. Ajá. El agua se salía incluso, chorreaba en el piso, había que estar recebando. Y era un instrumento musical. Pues llamémoslo que era un instrumento. Como la pandereta, pues. Exacto, algo así parecido, como no. ¿Qué otro? De los instrumentos antiguos, creo que usted hizo alguna referencia al respecto. Bueno, en uno de los programas de estos días, sí, hay unos instrumentos muy curiosos. Hay uno que se llama la armónica de cristal. Es un instrumento, digámoslo, horizontal. Son una serie de platos que van uno seguido de otro, como platos hondos en los que tomamos la sopa, pero estos son de vidrio, que llamamos bowls de vidrio. Van unidos por una varilla, digámoslo así, y eso va girando. ¿Cómo gira ese instrumento? Él tiene aquí en una esquina una correa que va unida al piso y se maneja con un pedal al estilo de las máquinas de coser antiguas. Ajá. Entonces él va girando y dependiendo del plato que se toque, cada plato da una nota. Y entonces suena muy lindo, es un sonido como muy angelical. Eso se llama la armónica de cristal y fue digamos, descubierto no, porque fue más bien inventado por Benjamin Franklin, el mismo que inventó el paracaídas él hizo ese instrumento después de haber visto un instrumento que también suena muy parecido, que también es hecho con cristales, que es con las copas de cristal, con las copas de vino. Ah, sí, que comienzan a rozarlas con el dedo. Tienen un sonido, sí. Ahí vamos a verlo también. Es muy bonito, muy llamativo ese instrumento. Yo lo alcancé a ver en Europa, que estuve por allá en alguna de mis vueltas y escuchaba un sonido. Y me fui acercando cuando observé que alguien con unas copas tocaban cosas muy hermosas y entre eso estaban tocando canciones de Navidad. Cosas innovadoras e ingeniosas que las personas crean para animar los momentos felices como el de la Navidad, efectivamente. Doctor Francisco Javier, usted tiene una gran pasión por la música. Toca guitarra, yo recuerdo en la universidad usted la persona que animaba los momentos más gratos que tenemos de haber pasado por la universidad. Y esa afición por la música lo llevó al tema de los villancicos, ¿no? Digamos que sí. Desde muy pequeño yo estuve estudiando música, pertenecía a muchas agrupaciones corales, dirigí la Coral Brahms en Manizales, que todavía existe, y a través de eso, cuando yo llegué a Pereira hace ya buen tiempo, Luis. ¿Cuánto lleva usted en Pereira viviendo? Yo 41 años en este momento. ¿Pereirano, un manizaleño? No, pereirano nacido en Manizales. Sí. Bien. Y llegué aquí, por aquella época, más adelante, apareció la emisora cultural de Pereira. Por mi afición a la música, yo llevé unos discos en acetato en aquella época, y allá me invitaron a hacer los programas y eso hace que estoy haciendo los programas. ¿Y la música de villancicos que usted tiene en este momento, la tiene que en alguna memoria
Sí, en discos duros externos, discos porque duros. hay bastante música, Luis. ¿Cuántos villancicos tiene usted? Yo lo único que puedo decirle es que tengo poco más de 300 gigas en música. 300 gigas Sí, en villancicos. en pura música de Navidad, sí. Pero venga, yo tengo 100 gigas en jazz, en música jazz. Sí. Y siempre les digo a mis amigos cuando hablamos de música jazz, que es una de mis pasiones, que necesito 2 vidas para escuchar todo eso, pero todos los días. ¿Y usted cómo hace para administrar 300 gigas de villancicos? Ha sido un trabajo juicioso, disciplinado a lo largo de todos los años, porque yo no solamente preparo esto para Navidad, sino que yo estoy trabajando desde marzo o abril. Siempre Sí. me siento a trabajar en las semanas, yo estoy dedicando varios días. Usted la Navidad suya es todo el año. Todo el año, sí, Como un porque- almacén que vi yo en Miami, Sí. que yo estuve por allá por el mes de febrero o marzo, y mi amigo Tony Muriel, que me invitó a conocer Miami, me contaba que ese almacén está abierto todo el año, vendiendo artículos de Navidad. Ah, qué Pues lindo. claro, Miami es un centro internacional, entonces todos no venden sino exclusivamente artículos de Navidad. Sí, La qué persona que lo conozca sabe de lo que estoy hablando. Entonces usted también tiene Navidad todo el año. Sí, Luis, ¿por qué lo hago en marzo o abril? Porque bueno, descanso enero y febrero. Sí. Pero ya a partir de marzo o abril yo me siento a mirar qué ha salido en las redes en el último año para prepararlo para el año siguiente. Qué barbaridad. O sea, uno ya esas cosas nuevas. Por ejemplo, en estos días alguien me preguntaba, ¿usted dónde saca tanta cosa? Sí. En estos días estuvo en Bogotá una cantante que llama, una cantante inglesa, Dua Lipa. Sí, sí, Y sí. bueno, ya en estos días hice un programa con Dua Lipa. Ah, caramba. Sí. Cantando. Siempre Navidad, claro. Frank Sinatra Sí. cantó también Sí, villancicos, tiene ¿o? 2 álbumes muy bonitos de Navidad. ¿De Navidad? De Navidad, sí. Hay una cosa, Luis, muy curiosa, y es que en los demás países los cantantes por lo regular tienen un álbum de Navidad. Es decir, todo un CD de Navidad, mínimo. Hay otros que tienen 2 y hasta 3. Sí. Aquí en Colombia es muy difícil. Yo de pronto de Colombia te puedo decir, hay 1 o 2 cancioncitas de muy poquitos cantantes colombianos. Pero sí las hay, pero en música guapachosa, música música tropical. No, música también, claro, lo hay mucho, pero de lo que llamamos carols, canciones de Navidad, lo hay. Shakira, Bueno, es muy distinta las canciones de Navidad a la música de Navidad, al villancico. al villancico o canciones que hablen de Navidad, por ejemplo. El carols habla de Navidad, el villancico habla de Y Navidad. hay otro género que es el de Rodolfo Aicardi, que son la música que siempre escuchamos. Digamos que es la música de fin de año, ¿cierto? Sí, claro. Entonces Sí, juntan la Navidad el Loco con Quintero. Eso, claro. La Villos Caracas Boys, toda esa música que uno Que es es lo para que- bailar, eso claro, es distinto. Eso es esa, la distinto. que es para la Eso fiesta. es diferente. Son 3 géneros diferentes. Sí, 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 sí. Ah, de pronto la gente menciona que el villancico de Navidad y uno dice, ¿será una redundancia? No, está bien dicho. ¿Así? Sí, porque es que el villancico es una canción del pueblo en Europa, que eran las villas. Como aquí las fincas, allá se llamaban las villas. Sí. Entonces, las personas que trabajaban o vivían en las villas se les llamaban villanos, como Sí. aquí en el campo campesino. Sí. Entonces ellos, en esa época no había energía eléctrica, tal como acá, se reunían en las noches con sus instrumentos que no eran el tiple y la guitarra, ya eran otros, y entonces cantaban versos, y eso se le llamaban villancicos. Después, por allá al siglo XIII más o menos, empezaron a la Iglesia Católica empezó a recoger, a permitir que esa gente pudiera cantar versos religiosos. Eso mucho se debe a un rey portugués que intercedió ante Ante el Vaticano. ante el Vaticano, y con su poder que tenía logró que la iglesia permitiera que llegaran los instrumentos a las iglesias, porque antes solo era voces. Claro. Acordémonos del canto gregoriano. Sí, por supuesto. Las primeras canciones de Navidad eran en gregoriano. En gregoriano. Que se tenga cuenta porque podían ser otras. Lo que pasa es que la iglesia sí tiene registros escritos. Lo del pueblo es una tradición oral. Es tradición oral. Entonces, De claro. los juglares. Exactamente. Entonces, cuando ya los villancicos toman esa parte religiosa, entonces ya son villancicos de Navidad. Por eso no hay Ese redundancia. es el origen de la palabra villancico. Ese es el origen de la palabra villancico, claro. El origen de la palabra Navidad sí es muy conocido, aunque mucha gente no lo recuerda tal vez, que es natividad, o sea, el nacimiento
del niño Dios Correcto, o del Mesías. Lo que se celebra en esta época es el nacimiento, ese acontecimiento sucedido en Belén. ¿Sí? Entonces, claro, viene del latín, ¿sí? Nativis, Navidad. Entonces, en muchas partes no lo aceptan así por ser religioso y lo toman como fiestas de alegría. Happy Holiday, sí, ¿sí? Claro. En algunas partes, pero sí, todo es una tradición que arranca desde la celebración del nacimiento de Jesús. Qué barbaridad como se nos está yendo el tiempo en este programa, el doctor Francisco Javier Molina. Hablando de Navidad podríamos hacer 2 o 3 programas, pero no es posible porque la gente quiere escuchar lo que tiene que ver con el tema de lo que usted hace, de todos los villancicos. Y transmite su programa en la emisora Remigio Antonio Cañarte en esta época de Navidad. ¿Cuándo comienza y cuándo termina? El programa comenzó el 1 de noviembre, sí, todos los días a las 6 de la tarde. ¿Y lo termina el 24 de diciembre? Todos los días a las 6 de la tarde. Todos los días. Y en diciembre hay un programa... ¿Y siempre música distinta? Ah, sí, siempre distinta. Hay unos días de jazz, con 300 gigas de música navideña. Sí, hay días de jazz, otros días de bolero, otros días de música orquestal. ¿Y lo graban donde, en la emisora o en su casa? Yo tengo un estudio pequeño en mi casa y allí grabo y ya los envío a la emisora, a las emisoras. Bueno, hábleme de eso, porque no es solamente en la Cañarte. Sí, en Manizales tengo la emisora cultural de Manizales, el Radio Cóndor, que es la emisora de la Universidad Autónoma. En Medellín, la Radio Bolivariana, tanto en FM como en AM, transmiten el programa. En Cundinamarca, desde Fusagasugá se genera para otras 30 emisoras el programa. Y hay una red de emisoras que parece que este año van a transmitir, emisoras comunitarias en Caldas. En Caldas. En este momento pues está hablando de... ¿Internacionalmente no tiene audiencia todavía o qué? Sí la tengo, ¿sí? De gente de Pereira o gente de otras partes del país que ya han conocido el programa y sí, lo escuchan en el exterior. Sí. Me imagino Alemania, Estados Unidos. Por supuesto. Sí, bueno, y hay gente también que he entrevistado y que ya por alguna razón han estado aquí en Colombia o que los he contactado en Argentina, Perú y escuchan el programa desde por allá. 53 años haciendo docencia universitaria en Manizales y en Pereira. Hasta el año pasado, docente de la Universidad Libre de Pereira, enseñando Derecho Laboral. Repito, fue mi profesor de Derecho Laboral también. El peor de los alumnos fui yo, ¿cierto? No lo creas, Luis. No, lo mío fue el periodismo y yo estudié Derecho por formación, diga que cultural, pero de lo que usted me enseñó, por ahí me defiendo a gatas. Y 33 años como profesor de la Universidad Libre, ¿cierto? Sí. 12 años como juez laboral del circuito en la ciudad de Pereira. ¿Cómo es que una persona que ha sido juez, que ha sido profesor universitario, ¿cierto?, termina su vida haciendo divulgando la música navideña mejor? Luis, hay varias razones. Uno, mi vocación de maestro, mi vocación didáctica. Y yo creo la pedagogía, sí. Esa pedagogía la estoy haciendo de otra manera y veo que lo logro porque alguna gente lo dice, estamos aprendiendo. Pero primordialmente cuando inicié los programas lo hice con el ánimo de mantener la tradición oral, hacer que la Navidad no muera como la vivimos nosotros. Sí, es difícil porque la Navidad no es lo mismo. A la época suya y mía, no. Esto ha cambiado mucho. No es lo mismo. Es muy comercial, ¿cierto? Exactamente. Siempre ha sido comercial, pero hoy en día está exageradamente comercializado. Exacto, hoy en día es el 90 y pico % es comercial. Pero creo que se ha logrado algo y es una tarea una huella que se ha dejado en la ciudad y en el país, recordando esos villancicos y la gente, los niños que llegaron en los primeros programas, que hoy en día tienen más de 30 años, ya son personas que recuerdan con mucho cariño el programa y lo están retransmitiendo a otras generaciones. La vida y la historia es cíclica. ¿Usted cree que va a llegar algún día en que se vuelvan a escuchar los villancicos como los escuchábamos cuando éramos niños?
Va a ser distinto, pero yo creo que está regresando de alguna manera, nunca a lo que nosotros tuvimos, porque los tiempos cambian, así sean cíclicos. Bien. Pero le digo, Luis, una cosita. Hay países donde se prohibía la Navidad y hoy en día tienen ya, no la viven como Navidad, pero sí comercialmente. China prohíbe la Navidad, Sí. solo permite a puerta cerrada, pero provee a todo el mundo de las cosas navideñas. Déjeme, le cuento a usted y a la amable audiencia que tengo una nieta en Israel. Mi hija vive en Tel Aviv hace ya 8 años. Ariel, que Ariel quiere decir en el hebreo, quiere decir elegida por Dios o elegido por Dios. Por eso Ariel es para hombre y mujer al mismo tiempo. Ella siempre dice que quiere venir a la Navidad porque estuvo en una Navidad cuando tenía creo que 4 o 5 años de edad y no lo ha podido olvidar. Y allá no celebran la Navidad, o la celebran a puerta cerrada en lugares cristianos, ¿cierto? Correcto. Porque hay hogares cristianos también. Pero ella, siendo de una formación judía, y dice que la Navidad, y me dice, abuelito, la Navidad, yo quiero ir a la Navidad. Entonces, lo que usted menciona es verdadero. La Navidad tiene un pegamento, ¿no? Es una cosa increíble. Mire, Luis, en el año 1914, en la Primera Guerra Mundial, muy cerca ahí, en la noche del 24, estaban en las trincheras el ejército inglés y el alemán. Uno de los del ejército inglés comenzó a tocar con La dulzaina. No, perdón, en el alemán empezó a tocar la dulzaina de Noche de Paz. En Noche de Paz. Y en ese silencio de la noche, los del ejército inglés, con las gaitas escocesas, comenzaron a tocar un villancico muy lindo que se llama Adeste Fideles. Entonces empezaron a responder y se salieron de las trincheras, se abrazaron, pasaron la noche, repartieron tabaco y trago, al otro día jugaron un partido de fútbol, según cuenta la historia, y eso quedó, obvio, marcado en la historia para siempre. ¿Por qué? Porque es Navidad. Con esta historia conmovedora, una anécdota famosísima además, que es verídica, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La primera. En la Primera Guerra Mundial. Concluimos un diálogo ameno, amable, como corresponde a la época de Navidad, a la Noche de Paz. Y con el doctor Francisco Javier Molina Osa, porque se le vienen a uno en cascada todos los recuerdos de la niñez y la juventud, de las cosas buenas y tristes de la Navidad, porque la Navidad también es muy triste para ciertas personas. Yo tengo recuerdos muy buenos de Navidad de niño, pero también tengo unos recuerdos muy tristes porque cuando me separé de mis padres a los 12 años, es muy triste pasar la Navidad solo. ¿A usted le ha tocado? Sí, Luis, claro. La Navidad tiene unas nostalgias severas. Okay. Algunos tan severas que no quieren la Navidad porque los afectó mucho cosas como la que usted cuenta, ¿sí? Sí. Pero también es una época muy bella para hacer reflexiones familiares y personales. Sí, por supuesto. Sí. Muchísimas gracias. Luis, muchas gracias por invitarme, por hablar de estas cosas, y a ustedes, estimados oyentes, pues invitarles a que vivan la Navidad, transmitamos eso a los niños. Si hacemos esa transmisión del amor, de la música, de las novenas, de eso que vivimos aquí en nuestro entorno, no importando lo que se vive en otras partes, el pesebre, que hagamos eso, yo sé que tendremos un país mucho mejor. Muchas gracias, Luis. A usted, doctor Francisco Javier Molina Osa, por su presencia aquí en el programa de Enfoques Uno A, el programa de los líderes de opinión, y él, el abogado y experto en villancicos con 3 gigas, 13 o 300? 300 gigas, Dios mío. 300 gigas de música de villancicos nos ha acompañado aquí en este programa para también decirles a todos ustedes que ya que se nos aproxima el día de la Navidad o la época decembrina, queremos aprovechar para desearles a nombre de Unoa Televisión y de todo el equipo de trabajo de Noticias Unoa y este programa Enfoques Unoa, muchísimas felicidades, mucha paz en el hogar y muchos deseos de bienaventuranza en esta Navidad. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.